Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, la clase pasada o el video pasado estuvimos viendo las propiedades de potenciación y hoy lo que vamos a hacer es explicar algunos exponentes especiales. ¿Qué son los exponentes especiales? Nosotros habíamos hablado cuando vimos el cuadro de la regla de signos para la potencia que había dos tipos de exponente, el exponente par y el exponente impar, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es explicar dos tipos de exponente más, que son el exponente cero y el exponente negativo, ¿sí? Entonces voy a empezar primero explicando el exponente cero con un ejemplo que viene dado a partir del cuadro que vimos el video pasado, o la clase pasada, ¿sí? Sobre propiedades de potenciación, ¿sí? Acá lo que dice es, vamos a explicar el exponente cero, ¿no? Si tenemos el siguiente cálculo, entonces acá tenemos el cálculo 1/2 elevado al cubo dividido 1/2 elevado al cubo, ¿sí? Vemos que las bases son iguales y los exponentes también coinciden, ¿sí? ¿Acá qué se puede aplicar? Bueno, acá podemos resolverlo de dos maneras, ¿no? Uno es aplicando propiedades, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Si estaba dividiendo, lo que hacíamos era restar los exponentes y dejar la misma base. Entonces, si tenemos un medio como base que se repite, entonces dejamos la base 1/2 y los exponentes 3 y 3 los restamos. ¿Por qué los restamos? Porque está dividiendo, ¿sí? Entonces 3 menos 3 nos queda 0. Y entonces nos queda 1/2 elevado a la 0, ¿sí? Esto es utilizando propiedad de potencias de igual base, así se llama, ¿no? Y la segunda forma de hacerlo es resolver cada potencia por separado y después hacer la división. 1/2 al cubo, resolverlo, 1/2 al cubo, resolverlo y después los resultados de esas potencias los divido, ¿sí? Entonces lo voy a hacer. 1/2 al cubo, ¿cuánto nos da? 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8, o sea que nos da 1/8, ¿sí? Y la otra potencia es igual, ¿sí? Es idéntica a esta, entonces 1/2 al cubo también da 1/8. Ahora, si yo hago 1/8 dividido 1/8, ¿sí? Estoy dividiendo dos números que son iguales, y cuando divido dos números que son iguales, ¿sí? Acá lo hago por multiplicación de fracciones, y invierto la segunda fracción, simplifico cruzado, ¿sí? Y multiplico numerador con numerador, denominador con denominador, y obtengo 1, ¿sí? O también es válido decir que si divido dos números que son iguales, siempre el resultado va a ser 1, ¿sí? Entonces, esto sale de resolver cada potencia por separado y realizar la división de fracciones, ¿sí? Ahora, hacerlo de esta manera o hacerlo de esta manera es exactamente igual. ¿Y por qué nos dan cosas diferentes? 1/2 elevado a la 0 y 1. ¿Qué querrá decir esto? Esto lo que quiere decir es que resolviéndolo de esta manera y de esta manera, si son iguales, los resultados tienen que ser iguales también, porque si yo estoy resolviendo de dos maneras que son válidas, ¿sí? Estoy llegando a dos resultados que también son válidos, pero que son iguales entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del resultado del cálculo 1, que es 1/2 elevado a la 0, y el cálculo 2, que es 1, ¿sí? Se obtiene que 1/2 a la 0 es igual a 1, ¿sí? 1/2 a la 0 es igual a 1. Acá yo podría haber puesto, en vez de 1/2, podría haber puesto cualquier otra fracción. Podría haber puesto -2/3, podría haber puesto 5/4, -7/9, no importa. Cualquier fracción, ¿sí? Cualquier fracción que cumpla esto de que tiene la misma base, ¿sí? Y los exponentes son los mismos, así cuando se restan da 0, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo el exponente 0, va a ser igual a esto, ¿sí? O sea, lo único que va a cambiar es la fracción de acá de adentro, ¿sí? Pero, ¿qué tienen en común todos? Que cuando los elevo a la 0, el resultado me da 1, ¿sí? O sea, este resultado es igual que este. Entonces, cuando los elevo a la 0, ¿sí? Cualquier fracción que yo ponga, las elevo a la 0, ¿sí? Positivo o negativo, no importa, los elevo a la 0 y me da 1. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que todo número elevado al exponente 0 tiene como resultado 1, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo acabamos de probar,
¿sí? Acabamos de probar acá que haciéndolo por propiedad de potencia y resolviendo cada potencia por separado, ¿sí? Obtenemos que es lo mismo, ¿sí? Tener una potencia elevada a la 0 que obtener 1, ¿sí? Entonces, exponente 0, ¿sí? El primer exponente especial que sacamos, ¿sí? Todo exponente, perdón, toda fracción, ¿sí? O todo número racional que se eleve a la potencia 0 tiene como resultado 1, ¿sí? Eso se cumple para cualquier número que hayan visto hasta acá, ¿sí? Número natural, número entero y número también racional, ¿sí? Dijimos que las propiedades se cumplen tanto para los números que ya vimos antes, ¿sí? Tanto para los naturales como para los enteros, también se cumplen en los racionales, ¿sí? Así que esta propiedad no es la excepción, esta propiedad también se cumple dentro de los números racionales. Toda fracción o todo número decimal que se eleva a la 0 da como resultado 1. Vamos a ver cómo se resuelve el exponente negativo. Vamos acá. Si tenemos el siguiente cálculo y tenemos la fracción 2/5, ¿sí? Tengan en cuenta que acá yo pongo fracciones positivas, pero puede haber una fracción negativa, un número decimal, ¿sí? Acuérdense que los números decimales antes de hacer una cuenta o antes de hacer una propiedad los pasamos a fracción, ¿sí? Eso acuérdenselo, yo se los repito todas las clases para que les quede, ¿sí? Pero eso acuérdenselo, pasamos todos los números decimales a fracción antes, ¿sí? Que yo veo que lo están haciendo, así que lo están haciendo muy bien, ¿sí? Pero yo por las dudas lo repito para que ustedes no se olviden de eso. Entonces, si tenemos el siguiente cálculo, 2/5 elevado, y no está elevado al cuadrado, no está elevado al número 2, está elevado al número -2, ¿sí? Es un exponente de tipo negativo. ¿Cómo hacemos para transformarlo en positivo? Pues nosotros lo que conocemos es cómo operar con el exponente positivo, no con el negativo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Directamente lo que vamos a hacer es, necesitamos que el exponente esté positivo. Entonces, para ello vamos a invertir la fracción, ¿sí? Sin cambiar, y esto es muy importante, ¿sí? Muy importante que lo tengan en cuenta, sin cambiar el signo de la base, sin cambiarlo, ¿sí? O sea que si la base es positiva, bueno, damos, ¿sí? Damos vuelta a la fracción, o sea, la invertimos, el denominador va a pasar a ser el numerador y el numerador va a pasar a ser el denominador, ¿sí? Y no le cambiamos el signo, nada, ¿sí? Si acá tiene un negativo, si esta fracción tuviese un negativo, se invertiría pero no cambiaría el negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso ténganlo en cuenta, sin cambiar el signo de la base, ¿está bien? El único que va a cambiar el signo, porque nosotros necesitamos que cambie, es el -2 de acá arriba. Una vez que nosotros invertimos la base, tenemos ya el exponente pasado a positivo, ¿sí? Entonces, fíjense, y el exponente pasará a ser positivo. 5 medios, ¿sí? Elevado al cuadrado. Ven que ya no es más -2, sino que es 2, pero la fracción está invertida, ¿sí? 5 medios. Y después operamos común y corriente, ¿sí? 5 al cuadrado, 25, 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Pueden aplicarse, puede ser que en algún ejercicio haya para aplicar alguna propiedad, ¿sí? Puede ser que haya alguna propiedad de potencia de igual base, una propiedad de potencia de potencia, ¿sí? Las propiedades que ya vimos, ¿sí? Entonces, estos son los exponentes especiales que yo quería que vean, ¿sí? Así los podemos añadir a los ejercicios que ya venimos haciendo de cálculos combinados con potencias y con suma, resta, multiplicación. Ya le agregamos potencia, ¿sí? Ahora después le vamos a agregar raíz, pero después de esto, primero hay que tener esto bien sólido para después agregarle la raíz, ¿sí? Entonces vamos a ahora aprender esto, ¿sí? Y luego pasaremos a la raíz. Pero ahora lo último que me quedaba explicar de potencia es esto para después ya hacer cálculos combinados y terminar con potencia y pasar a lo que sigue, ¿sí? Bueno, esto fue todo, así que cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir y bueno, nos veremos en el próximo video. Cuídense.